El imperio de Alejandro se forja tras una campaña de 10 años y efectivamente llega hasta la India porque sus soldados se acaban amotinando porque no pueden más. Y él quería llegar al fin del mundo, quería llegar a lo que los griegos creían que era el fin del mundo. ¿Cómo fue la conquista de Alejandro Magno de Grecia? Alejandro lo que hace es arrasar a aquel que no se rinde. En Gaza, justamente, otro rey se niega a rendirse y Alejandro lo que hace después de asediarle y vencerle es atarle a un carro y darle vueltas por las murallas para torturarle hasta que muere. Alejandro cuenta con unas fuerzas de unos 50.000 hombres y los persas de unos 100.000, 150.000, 200.000. Sí, que sea como sea, son muchos más. ¿Cuál era la táctica que tenía Darío en mente? Utilizar esa superioridad. Para evitar esto, hace una cosa espectacular. Primero, Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. Hoy tengo el auténtico placer de tener a Denis Zetoupias. Espero que lo pronuncie mal. Zetoupas, bueno, el griego no es mi idioma. Además tiene un canal de YouTube que se llama Forgotten Heroes. El inglés tampoco lo es. Aquí tenemos su libro. Vamos a estar hablando hoy de Alejandro Magno, de sus sucesores, de las guerras entre los diádocos y también un poco de la conquista de Grecia por parte de Roma. Bueno, bienvenido. El placer es mío, Roberto, y para dar un poco de luz a este periodo tan convulso con tanto nombre, pero bueno, vamos a darle, como digo, luz, que es apasionante. Es un auténtico Juego de Tronos. ¿Por qué crees que la figura de Alejandro Magno cautiva tanto, tantos años después? La historia de Alejandro Magno es una historia de autosuperación. Es una historia que desde, hereda el reino de Filipo, su padre, Filipo II de Macedonia, y con él hereda también generales de Filipo, veteranos como Parmenión, y Alejandro desde el principio consigue fortalecer ese reino de Macedonia que recibe rebeliones ya en Grecia que veremos. También consigue fortalecer las fronteras norte con los tracios y con los ilirios. Y es una historia que Alejandro rompe con muchos esquemas, como llevar a cabo campañas en invierno. Está en primera línea en todas las batallas, es un promacos, quiere decir, está en primera línea en sus hombres, inspira, muchas de sus batallas más emblemáticas se ganan por su iniciativa y lleva a cabo un fenómeno que muchos historiadores llaman la imitatio Alexandri, que es la imitación de Alejandro, que luego inspirará a muchos generales, por ejemplo a Aníbal cruzando los Alpes y a muchos romanos que quieren ser como él. Y para mí Alejandro fue el primero en ser reconocido como el grande de forma justificada. Antes de meternos un poco más en Alejandro, ¿los macedonios son griegos? Por supuesto que sí. Los macedonios son griegos peculiares, griegos de la periferia, porque cuando hablamos de Grecia hablamos de una unidad cultural. Grecia no existía como un estado, ¿no?, sino de una unidad cultural que se organizaba de diferentes formas. En la parte meridional eran más polis, eran más ciudades-estado, y en la parte más cercana a los Balcanes eran reinos. Estaba el reino del Epiro y el reino de Macedonia, entre otros, ¿no? Luego surgían otros reinos en época helenística. Pero los macedonios, de hecho, Alejandro, su dinastía, viene de Argos. De ahí viene la dinastía Argeada, que es una ciudad que está en el Peloponeso. Crecen leyendo la Ilíada, rezan a dioses griegos, a los del Olimpo. Entonces, para mí son griegos y creo que eso lo justifica. Sobre las campañas de Alejandro, aparte de lo que has dicho de que cambió muchas cuestiones, su imperio al final fue uno de los más grandes, por lo menos en la época antigua, y llegó realmente a tener conflictos en lo que es la actual India. E incluso, estuvo cerca, me corregirás si me equivoco yo, que yo no soy de antigua, pero también, por lo menos luego posteriormente, que asaltaron la ciudad que fundó en la parte más alejada, incluso de los chinos. Alejandría Ascate, sí. Bueno, el imperio de Alejandro se forja tras una campaña de 10 años, que si quieres profundizamos un poco más en ella, y efectivamente llega hasta la India porque sus soldados se acaban amotinando porque no pueden más. Alejandro quería llegar ya, llegó a un punto que, como digo, es una historia de autosuperación. Para él no había límites y él quería llegar al fin del mundo, quería llegar a lo que los griegos creían que era el fin del mundo. Los griegos en esa época, en el siglo IV a.C., todas las fechas son antes de Cristo, creían que después del Paroparmisos, el Hindu Kush, esa cordillera que hay que separa a la India, ¿no?, de lo que es el actual Pakistán más o menos, estaba la India y luego ya muy cerca el mar, el último mar, el mar del fin, ¿no? Y Alejandro quería llegar hasta allí. Pero luego recibirá noticias, una vez vence al rey Poro, que más allá hay otro río, que es el Ganges. Alejandro quiere ir para allá y se le
se la amotinan, ¿no? Pero sí, en una cuestión de 10 años consigue el imperio más grande sobre la faz de la Tierra. Antes lo era el imperio aqueménida, Alejandro lo conquista por completo y llega más allá. Que de hecho eso sería como el acto más épico y un poco de justicia histórica de los griegos, ¿no? Que habían estado siempre un poco asediados por los persas. Totalmente. Y de repente él es capaz de doblegar a la potencia. Con un ejército más pequeño que el que tenían ellos. Totalmente. Los griegos, excepto una batalla que veremos cuando abordemos su campaña, tenían un ejército mucho menor en números. De hecho, te quería preguntar porque he estado leyendo datos de los ejércitos de los diádocos y algunos eran más grandes que los de Alejandro. O sea, llegaron a tener una capacidad militar muy grande. Sí, luego comenzaron a incorporar también a población autóctona, a población de los reinos, de las satrapías, mejor dicho, que Alejandro había conquistado. Alejandro, de hecho, en la etapa final de su imperio ya comienza a reclutar a persas, a asirios, a bactrianos, a sogdianos. Empieza ya a educarlos en el arte de la guerra de los griegos y empieza a incorporarlos en su ejército, porque Alejandro va sufriendo desgaste en la campaña. Él parte de Grecia con unos 40.000 hombres y con las batallas y con las fundaciones de ciudades y con las guarniciones va poco a poco sufriendo desgaste, que veremos que atraviesa el desierto de Gedrosia, atraviesa el Hindu Kush en invierno, y esto evidentemente tiene que suplirlo de alguna forma. Y entonces los sucesores de Alejandro Magno, ya después de su muerte, continúan esta dinámica de reclutar a población autóctona al modo de la guerra griega. Los ptolomeos reclutan a egipcios, Seleuco reclutará pues, a gente de lo que es la zona de Mesopotamia, de Persia, y así lo hacen todos. ¿Cómo fue la conquista de Alejandro Magno? Bueno, todo se empieza con Filipo, pero de Grecia, porque claro, de lo que es las polis y demás, porque eso luego tuvo repercusiones cuando ya es el declive, por así decirlo, de Macedonia. Luego hablaremos de Roma, pero claro, Roma si no hubiera tenido a griegos luchando con ellos, no, sobre todo cuando estaban con los cartagineses en pleno conflicto, la historia puede haber sido muy distinta. Totalmente. Bueno, para entender cómo y por qué Alejandro emprende esa expedición a Asia, hay que hablar un poco de Filipo, su padre, Filipo II de Macedonia, porque fue él quien comenzó esa expansión del reino. Macedonia era un pequeño reino, el norte de Grecia, sin pena ni gloria, era un reino que estaba un poco olvidado, ¿no? Pero a partir del siglo IV a.C., Filipo, que había estado cautivo en Tebas, en la Tebas de Epaminondas, que fue un gran estratego que llevó a cabo reformas militares y que rompió un poco con el esquema de hacer la guerra griega, usa más la caballería, usa batallones especializados, el batallón sagrado de Tebas. Filipo ve todo eso. Y cuando él reina en Macedonia, lleva a cabo unas reformas, que ahora hablaremos vamos a desglosar un poco cómo era ese ejército helenístico, ¿no? Y también expande sus fronteras. Y Filipo, además de conquistar la zona de Tracia, llegando hasta la polis de Bizancio, que más tarde sería Constantinopla, la actual Estambul, y llegando incluso a la zona de Iliria, también quiere someter a las polis griegas, porque él lo que quiere es conquistar al menos Anatolia, que sepamos Anatolia, por lo menos. En Anatolia había muchas poblaciones griegas, pero también el estrecho del Bósforo, habían rutas comerciales muy importantes de grano que venían de la zona de Ucrania, lo que es el mar de Azov, que suministraban alimentos a las polis griegas. Entonces Filipo, queriendo conquistar la otra parte de la orilla, la parte ya asiática, pretendía tener a las polis griegas en la palma de la mano, ¿no? Por eso es que quería llevar a cabo la expedición, dicen muchos historiadores. De cara a la galería, de cara a la propaganda, lo que quería hacer era liberar a las polis griegas que había en Anatolia del yugo persa. Aunque, bueno, la historia no es de blancos o negros, también hay grises y hay polis que están contentas con el imperio persa, ¿no? Pero eso es el discurso que se decía, ¿no? También hay que entender que Grecia en el siglo IV es un país, es una cultura traumada por las guerras médicas. Los persas habían logrado llegar a Atenas, habían logrado expulsar a su población, la población se refugió en Salamina, quemaron la Acrópolis en 2 ocasiones, y los griegos tenían ese rencor hacia lo persa, hacia ese mundo asiático que había osado entrar en Grecia y profanar los templos. Y Filipo usa todo eso. Filipo también lo que hace es someter a una coalición griega que lidera Atenas y Tebas, la Tebas de Epaminondas, ¿no? Que Epaminondas, por cierto, había acabado con la hegemonía espartana. Esparta, después de las guerras médicas, era la potencia terrestre griega, y Epaminondas, que inspiró a Filipo, había logrado hacer de Tebas pues, una potencia, ¿no? Y Filipo acaba con ella, ¿no? Paradójicamente. Bueno, y Filipo, cuando acaba con los atenienses y con los tebanos, en Queronea, la batalla de Queronea, funda la Liga de Corinto, que es una especie de coalición de polis griegas que serán un estado un poco cliente de Filipo. Pues Alejandro hereda esa Macedonia, una Macedonia fuerte,
Sí que es verdad que Alejandro, como decía al principio, no lo tiene fácil. Es un chaval de 19 años cuando hereda el reino y sufre varias rebeliones tanto por la parte norte, la parte de los tracios e ilirios, que tiene que someter él en persona, como por los tebanos, que de hecho asedia Tebas y la arrasa, y ahí ya da el mensaje de que o estás conmigo o contra mí. Alejandro va a ser así, va a ser muy magnánimo y muy amable con el enemigo que se rinda, pero con aquel que ose oponerle resistencia, por lo general va a ser muy duro. Y así Alejandro emprende esa campaña que Filipo le había dejado un poco, dicen, en bandeja. A ver, Alejandro también tiene su mérito, evidentemente, porque somete estas rebeliones siendo muy joven. Y lo hace también con un ejército reformado completamente por su padre, ¿no? ¿Cómo era ese ejército? Alejandro parte con varios pajes nobles macedonios, que eran los que comandaban las caballerías de compañeros. Era caballería pesada, jinetes de lo mejor que había en Grecia, y que acompañaban a Alejandro. Eran también nobles que se habían educado con él, con Aristóteles también, que era el profesor de Alejandro Magno, que tenían su mentalidad, su cosmovisión, compartían su forma de ver el mundo y de llevar a cabo esa expedición hacia Asia. Y estos se colocaban en el flanco derecho de este ejército macedonio alejandrino, ¿no? Luego, en el centro de la formación estaban los pesetairoi, que son los compañeros a pie. Esa es una unidad que Filipo había creado, inspirado por Epaminondas. Por los tebanos, ¿no? Sí, por los tebanos, inspirado por ellos. Y había, digamos, profesionalizado al ejército. O sea, las propias griegas, el hoplita era el ciudadano libre. Pero Filipo lo que hace es profesionalizarlo, darles su panoplia, darles lanzas de hasta 6 metros, 4,5, 5 hasta 6 metros, que son las sarisas, ¿no? Y crear la temida y la famosa falange macedonia. Esos son los peseteroi, o pesetairoi, se verá escrito muchas veces en las fuentes. Y eso, según las fuentes, es el yunque de las fuerzas macedonias. El martillo es la fuerza de la caballería, los getairoi, y los pesetairoi es el yunque. Así es como lo escriben las fuentes. Luego, en el flanco izquierdo, tiene a la caballería, no diré auxiliar, pero sí más ligera. La caballería, sobre todo, Tesalia. Tesalia es una región que hay al sur de Macedonia, explanadas griegas con caballería estupenda, y que Filipo utiliza y Alejandro pues lo recibe también en herencia, ¿no? Y luego hay otra unidad muy interesante que son los hipaspistas, que son infantería ligera, pero eran los hombres más altos y los más fuertes de entre los infantes macedonios, cuya función era estar al lado de Alejandro, estar en el flanco derecho, y acudir en ayuda donde hicieran falta. Ah, porque el comandante siempre se ponía en el lado derecho. Exactamente. El rey, el comandante, se ponía siempre en el flanco derecho. Alejandro en todas sus batallas se ponía en el flanco derecho. Y así es como Alejandro parte hacia Asia con este ejército y comienza su expedición. Lo primero que hace Alejandro, que es muy pragmático, seguramente debido a la educación que recibió de Aristóteles, es ir a Troya, donde organiza unos juegos, lo que se decía, lo que se creía que eran la tumba de Aquiles. Él preside esos juegos, la tumba de Aquiles, y Hefestión, que es su mejor amigo, hace lo propio en la tumba de Patroclo, dando a entender a los griegos que somos los nuevos Aquiles y Patroclo, que vamos a luchar, vamos a combatir con el enemigo asiático. Eso es un juego de propaganda totalmente. Sé que es verdad que Alejandro lleva consigo una Ilíada y admira a Aquiles, además lo considera su antepasado, por ese pasado argivo que tenía la región de Argos y demás. Y después de esto recibe el primer enfrentamiento, que es la batalla de Gránico. En Asia Menor había unos sátrapas, el imperio persa se dividía en satrapías, que son como regiones, gobernadas por sátrapas, que son gobernantes locales. De ahí viene la palabra, ¿no? Y los sátrapas locales de Asia Menor reúnen rápidamente un ejército y enfrentan a Alejandro en Gránico. Gránico es un río pequeño porque era muy caudaloso, y Alejandro los aplasta. Alejandro lleva a cabo una maniobra espectacular donde él lleva a cabo la iniciativa, a pesar de que sus generales le aconsejan no atacar todavía, esperar un poco. Alejandro, que es un poco impulsivo, da la orden de atacar y gana en la batalla porque él, con la caballería de compañeros, ataca, hace un ataque oblicuo y ataca al centro donde están los sátrapas que dirigían el ejército enemigo, ¿no? Alejandro es atacado porque él tenía una armadura que era para ser vistoso, tenía un penacho rojo, tenía una coraza vistosa. El rey tenía que ser vistoso por todos, ¿no? Y también por los enemigos. Los enemigos, cuando ven que Alejandro está atacando al centro y que está exponiendo tanto, le atacan,
De hecho, le dan un hachazo en el casco y Clito el Negro, que es un general de Alejandro, que es un veterano de Filipo, le salva la vida cuando corta el brazo justamente al persa que iba a acabar con la vida de Alejandro. Que luego será un drama más adelante, la historia entre Alejandro y Clito, ¿no? Después de esa batalla, Alejandro se dedica a liberar poblaciones que hay en Asia Menor, poblaciones de renombre. Éfeso, Halicarnaso, poblaciones que hay en toda la costa, que era un poco el objetivo que tenía Filipo, ¿no? Liberar esas poblaciones. Bueno, ya lo consigue, ¿no? Pero sigue más allá. Alejandro nunca se va a detener. Café Puerto Rico, señores. El café que nos patrocina y que es el mejor café que podéis tomar en esta nuestra querida ciudad y fuera de ella. Código de descuento, Roberto Vaquero, todo en mayúsculas, 10. Tenéis un 10% de descuento. Esta es la bolsa que no le voy a dar a Alicia y me voy a quedar yo. Yo tomo variedad idílico. Ya que nos patrocina alguien, señores, gástense el dinero. Un abrazo a todos y tomen café del bueno. Entonces lo que hace es otro acto de propaganda muy típico en Alejandro, que es muy hábil en esto, y se dirige a la ciudad de Gordio. En la ciudad de Gordio, que está en el centro de Anatolia, se decía que había un nudo tan enrevesado que era imposible de desatar, que estaba justamente en la tumba, en un carro, ¿no? Había un nudo atado en el carro en la tumba del rey Midas, que era aquel rey mítico que decía que todo lo que tocaba lo convertía en oro y que al final hasta la comida se convertía en oro hasta que murió, ¿no? Bueno, pues los griegos creían que ese rey Midas existió. Y Alejandro, cuando se planta ante ese nudo que se decía que aquel que lograra desatarlo sería rey de Asia, lo que hace es desenvainar su espada, pegarle un golpe y decir las palabras de ¿qué más da desatarlo o deshacerlo? Yo seré el rey de Asia. Que de ahí viene, por cierto, el lema de los reyes católicos, el tanto monta, monta tanto. Viene de ahí, está inspirado en esa historia, ¿no? Otro acto de propaganda. Después de esto, Alejandro tendrá su primera gran batalla contra el rey Darío III Codomano, que es el rey del Imperio Aqueménida, ¿no? Que es la batalla de Isos. Esta batalla tiene lugar en la costa nororiental del Mediterráneo. Alejandro lo que hace es bordear la costa buscando algún lugar donde haya costa y montaña para tener protegidos los flancos y para paliar un poco la desventaja numérica que él tenía y que tendrá constantemente. Entonces empieza a bordear la costa, baja como hacia Siria y recibe informes de que Darío ha rodeado a Alejandro por detrás, por el interior, y que ha saqueado el campamento de Alejandro donde tenía heridos y tenía enfermos. Cosa que evidentemente le enciende, rápidamente da la vuelta y se encuentran en la ribera del río Pínaro, allí en la costa nororiental del Mediterráneo. Y ahí tiene lugar la batalla de Isos, una batalla espectacular donde Alejandro otra vez lleva a cabo una iniciativa brutal. Él concentra sus fuerzas en el flanco derecho, comienza a presionar por el flanco derecho a los persas y, que esto también lo hará en Gaugamela, cuando se abre un hueco, una brecha en el flanco derecho, va a por Darío. Ve a Darío, la vista, y va por él, que esto da origen al mosaico de Pompeya que se ve a Alejandro cargando contra Darío. Pues esta batalla de Isos. Darío, en cuanto ve esto, ¿qué hace? Se acobarda y sale huyendo. Pero huye dejando a la mujer y a sus hijas también. Y desbandó al general. Desbandó al general. En cuanto los soldados persas ven que su rey, el rey de reyes, está huyendo, pues se acaba la batalla, ¿no? Alejandro aquí captura a su mujer y a sus hijas, a las cuales trata muy bien. De hecho, al parecer, la mujer Alejandro le dice, ¿cómo quieres que se te trate? Y la mujer le dice, pues como lo que soy, una reina. Y él dice, así será así. O sea, te voy a tratar como una reina y no temas por nada, ¿sabes? Y ahí muestra su magnanimidad, Alejandro. Después de esto, lo que hace, Darío huye, evidentemente va hacia Oriente para recuperar fuerzas, para reclutar más soldados, ¿no? Y Alejandro, en lugar de darle caza, muy inteligentemente dirige su campaña hacia el sur. Él quiere asegurar la frontera del Levante, lo que es Siria-Palestina, porque allí había puertos muy importantes que, de conquistarlos, anula la capacidad naval de los persas. Porque los persas tenían la flota fenicia, básicamente, ¿no? Ciudades fenicias como Biblos, como Tiro, eran puertos importantísimos con una potencia naval increíble. Además, si conseguía hacerse con la costa levantina, abriría rutas de comercio de Grecia al Levante, por lo que podría llevar a cabo la campaña mucho mejor a nivel de transportar suministros, que es mucho más fácil por mar que por tierra, ¿no? Entonces Alejandro lo que cree que será una campaña muy fácil, ¿no? No lo es tanto.
Llega a Tiro y en Tiro se le resisten los tirios. Tiro era una pequeña fortaleza en un islote que había enfrente del mar, a pocos kilómetros de la costa. Esa era la nueva Tiro. La Tiro vieja estaba en la península, en el continente. Y Alejandro, para ganar un casus belli, claro, él quiere asediar la ciudad, ¿no? y quiere conquistarla. Para ganar ese casus belli, lo que dice es que quieren que erija un templo a Heracles en la Tiro nueva, en la isla. A lo que los tirios se niegan. Dicen que no tienen por qué hacer un templo a Heracles y que no. Y se niegan a rendirse. Por lo que es ese pretexto para llevar a cabo este asedio, ¿no? Un asedio que será muy brutal, que a día de hoy es tangible porque se puede ver cómo el continente, ¿no? Asia, está unida a lo que era la Tiro vieja, porque Alejandro lo que hace es crear un terraplén con 2 torres de asedio, poco a poco, para asediar la ciudad. Una cosa espectacular. Es un asedio que le lleva un año, no es nada fácil. Los tirios constantemente incendian las torres de asedio, sabotean a los trabajadores que están ahí bajo fuego enemigo, pero al final consigue llegar a las murallas y conquistar esa ciudad y evidentemente la arrasa. Hemos dicho que Alejandro lo que hace es... ¿no? Exactamente. Alejandro lo que hace es arrasar a aquel que no se rinde. Por lo general, hay excepciones que veremos. Después de esto, continúa su campaña. En Gaza, justamente, otro rey, otro sátrapa local, se niega a rendirse, y Alejandro lo que hace después de asediarle y vencerle es atarle a un carro y darle vueltas por las murallas para torturarle hasta que muere, recordando un poco, emanando cómo Aquiles ató al carro a Héctor y también le dio vueltas por las murallas hasta que murió, ¿no? O sea, la Ilíada está... Sí, él busca todo el rato hacer referencias. Todo el rato hace referencias y la propaganda es muy importante para él. Y lo veremos también en Egipto. Después de esto se dirige a Egipto, donde en Egipto es recibido como un libertador. Egipto y los griegos siempre tuvieron buena relación, mucha interacción desde época micénica. Se han encontrado allí ánforas micénicas y muchos, digamos, rutas comerciales entre Grecia y Egipto. Y claro, los egipcios, cuando reciben a un griego que les libera de la tiranía persa, pues lo reciben muy bien, ¿no? Y lo que hace Alejandro es, primero de todo, ir a la parte occidental del delta del Nilo, donde ve un lugar espectacular para fundar una ciudad. Alejandría. Y aquí hay una anécdota muy curiosa, que es que él trazó el plano de la ciudad con harina, que es lo que tenía a mano, ¿no? Empezaron a hacer harina, a trazar las calles, y de repente llegó una bandada de pájaros y empezó a comerse todo. Y él lo interpretó como un mal augurio. Pero sus adivinos le dijeron que se calme, que eso era un buen augurio, que significaba que esa ciudad alimentaría a mucha gente. Así que Alejandro pues, se puso contento, evidentemente, ¿no? Y se relajó, ¿no? Se relajó y al final fundó esa ciudad. Y después de esto lo que hace es dirigirse al oráculo de Amón, que está en el oráculo de Siwa, en el oasis de Siwa, en el desierto. Se dirige allí para ser proclamado faraón e hijo del dios Amón. Amón es un dios egipcio que los griegos relacionaban con Zeus. Entonces era un acto de propaganda tanto para egipcios como para él y para los griegos. Soy hijo de Zeus, soy hijo de Amón y soy un faraón además. Él sabe que para los asiáticos ser rey no basta. Tienes que ser rey, un dios o un semidios. Entonces es un acto maravilloso. A partir de aquí acuña monedas con los cuernos de Amón. Y es otro acto de propaganda que constantemente Alejandro es muy hábil en esto y lo hará. Seguramente esta propaganda, esta habilidad, ¿no?, para hacer esta propaganda le viene de Aristóteles, que él le enseñó a utilizar todo lo que esté en su mano y a ser pragmático con todo lo que se encuentre, ¿no? Tras esto, ahora sí que sí, ya viene la campaña dura, porque después de un año en Egipto se dirige hacia Mesopotamia, donde Darío había reunido, de todas sus satrapias orientales, un ejército espectacular, que las fuentes antiguas dicen que unos 200.000 hombres. Las estimaciones modernas dicen que entre 100.000, 150.000, en cualquier caso ese ejército triplicaba al griego. Y Alejandro sigue los senderos asirios, las rutas mercantiles asirias, para cruzar el Tigris y llegar a lo que fue la antigua Nínive, la ciudad asiria Nínive, que es espectacular. Y al final se encuentran en un enclave que se llama Gaugamela, donde tendrá otra de las grandes batallas. Alejandro cuenta con unas fuerzas de unos 50.000 hombres y los persas de unos 100.000, 150.000, 200.000. Sí, que sea como sea, son muchos más. Muchos más. Entonces, aquí Alejandro hace Es que merece la pena comentar esta batalla porque es espectacular. Alejandro sabe que el enemigo tiene mucha caballería. Además, caballería muy buena.
caballos neseos que venían del Valle de los Zagros, que se decían que eran los mejores del Imperio Persa, caballos de la estepa sogdiana, de Bactria, caballería muy buena. ¿Cuál era la táctica que tenía Darío en mente? Utilizar esa superioridad y envolver a los macedonios, rodearles, ¿no? Atacarles de todos los puntos. Exactamente. Y Alejandro, para evitar esto, hace una cosa espectacular, a mi parecer, a nivel táctico. Primero, pone una línea de infantería justo detrás de la infantería principal, de los falangitas. Y luego lo que hace es llevar un poco más al este su falange y torcerla un poco, para así forzar a los persas a estirarse más. Claro, ¿qué pasa? Que los persas, cuando comienza la batalla y cargan, Alejandro lleva tan inclinada su falange que hace que los persas creen brechas. Claro, cuando crean una brecha, ¿qué hace Alejandro? Dice, esta es la mía. Además, cuentan las fuentes, y yo me lo creo, ahora te digo por qué. Cuentan las fuentes que en ese momento apareció un águila en el cielo de Babilonia, entre el humo y tal, entre el polvo y tal, perdón. Apareció un águila y Alejandro lo interpretó como el momento de atacar al rey, ¿no? Y ahí atacó otra vez a Darío, y Darío hizo lo mismo que había hecho Nisos, que es huir en desbandada, evidentemente. Alejandro quería darle caza, pero piensa que desde el primer persa hasta el último persa habían unos 5 kilómetros. O sea, sí, era un ejército considerable, sí. Considerable. Y el macedonio eran unos 2 y pico, 3. O sea, muy, muy considerable. Pues se recibe órdenes. Claro, al estirar tanto la línea por su flanco derecho, ¿qué pasa? Que el izquierdo estaba sufriendo. Que ahí estaba Parmenión, un veterano general de Filipo y de los mejores que tenía Alejandro. Recibe mensajes de que está en apuros, de que o se le acude a ayudar con la caballería de compañeros, o Parmenión cae, si cae Parmenión, hay peligro de que todo, claro. efecto dominó y cae todo. O sea, Alejandro, frustrado porque quería dar caza a Darío y acabar ya con él, lo que hace es acudir en ayuda a Parmenión. Yo decía esta curiosidad del águila, que sí que me creo que realmente hubiera un águila, porque yo, que soy muy curioso, busqué esa gente que le pone GPS a los animales, a las aves para ver el recorrido, y si ves por dónde migran las águilas, pasan justamente por esa zona. Entonces no es nada descabellado que pasase justamente la águila. Fue una coincidencia. Totalmente. No una señal divina, pero coincidencia. Yo me lo creo, sí. que fuera coincidencia, pero que existiera de verdad. Que muchos historiadores dicen que no, que eso es mito de las fuentes. Yo lo creo. Tiene sentido para mí, básicamente. Cuando Alejandro vence en Babilonia, es la batalla más espectacular a nivel de números. Alejandro tenía más batallas, pero a nivel de números esa es la más sublime. De facto acaba con el Imperio Persa. Uno diría, bueno, aquí ya está. O sea, ya hemos vencido al enemigo, entramos en Babilonia. Por cierto, no lo he dicho, Darío antes de Babilonia le había ofrecido un acuerdo de paz a Alejandro y le había ofrecido a Anatolia y el Levante, y Alejandro había dicho que no. A pesar de que Parmenión le había recomendado que yo, si fuera tú, lo aceptaría, y Alejandro decía, bueno, yo soy Alejandro y tú eres Parmenión. Si fuera Parmenión yo aceptaría, pero soy Alejandro y no acepto. Básicamente. Eso fue previo a Babilonia. Babilonia es donde centra todo después, ¿no? Exactamente. Babilonia es la ciudad... El Imperio Persa tiene 4 grandes núcleos poblacionales. Está Babilonia, está Ecbatana, Persépolis y Susa. Babilonia es la ciudad más poblada, la más rica, es el centro un poco del imperio. Y Alejandro entra en Babilonia con un gesto victorioso. La gente le recibe como un libertador, la gente aclama su nombre. Bueno, aquello es. Además se hace con el tesoro, evidentemente. No es el único tesoro que se hará, pero se hace con un tesoro considerable, ¿no? Pero claro, Darío todavía vive. Y mientras Darío viva, está la amenaza de que pueda reunir tropas. Lo puede hacer, ¿verdad? Exactamente. Por tanto, lo que hace es una hazaña espectacular, que es cruzar los montes Zagros, que son los montes que separan el valle de Mesopotamia de lo que es ya el corazón del Imperio Persa, ahora sí, lo que es Persia per se, están esos montes. Alejandro, donde están los kurdos, ¿no? Históricamente. Donde están los kurdos, exactamente. Más o menos esa zona, sí. Y cruza esos montes en invierno y ahí recibe una resistencia por parte de un sátrapa persa leal a Darío, que es Ariobárzanes, que esta batalla se llama la batalla de la Puerta Persa, es poco conocida, pero ha pasado a la historia como las Termópilas persas, por su parecido, porque al final son pocos persas que se arrinconan en un pequeño desfiladero, ¿no? Aguantar al invasor. Es un poco al revés, ¿no? Y Alejandro, como pasó las Termópilas... No le fue muy bien a los persas. No le fue muy bien a los persas. Alejandro descubrió un camino que llevaba a su retaguardia y logró vencerles. Como pequeña anécdota, ¿no? Esa fue la única batalla que él fue, digamos, superior a nivel numérico. Pero vaya, una superioridad anulada por la escasez del desfiladero. Después de esto, Alejandro, ahora sí que sí, llega al corazón del Imperio Persa. Ya llega a Persépolis, donde aquí tiene
lugar un evento que muchos historiadores califican como dramático, que, bueno, están en un banquete en Persépolis. A Alejandro le encantaba hacer banquetes y beber vino. Era muy típico de los macedonios beber el vino puro. Los griegos de las polis lo mezclaban con agua, los macedonios lo bebían puro. También te digo que el agua de esas regiones, en fin, no era muy fiable y quizá el vino era más sano. ¿No? Exactamente. Entonces, en Persépolis, que es la capital cultural, digamos, del Imperio Persa, en un banquete, de repente, una mujer ateniense, Thais, que era la amante de Ptolomeo, dice que ¿por qué no queman la ciudad? Que los persas hacía un siglo, en las guerras médicas, habían quemado Atenas 2 veces. Y que si tenía que ser una mujer la que queme la ciudad, que si no se atrevían. Y coge una antorcha y la lanza hacia un templo. Y cuando hace eso, Alejandro dice, pues sí, vamos a quemar la ciudad. Al igual que hicieron ellos con Atenas y tal, vamos a vengar esa afrenta, vamos a restaurar ese orgullo, ¿no? Es un acto que muchos historiadores califican de impulsivo, yo no lo creo. Yo creo que Alejandro tenía una parte de impulsivo, pero también tenía una parte muy calculada y sabía que así se restauraba el honor perdido por las guerras médicas y que se llevaría el favor de muchos griegos que, bueno, no les gusta demasiado el dominio macedonio, como veremos más tarde, ¿no? Total, que al final Alejandro da vía libre a sus hombres para que saquen Persépolis. La dejan hecha un erial. Los saqueos tenían su parte positiva, entre comillas, desde siempre, porque subían la moral de la gente, porque tenían más dinero y más riqueza. Eso aparte de los tesoros que habían conquistado, ¿no? Alejandro financia esta campaña hasta ahora pues con los saqueos, como bien dices, y con los tesoros que descubrió en Babilonia intactos y también en Persépolis, por cierto. Después de esto, Alejandro recibe noticias de que Darío está en Ecbatana, está al norte, a lo que le da caza. Va por él, detrás, ¿no? Y cuando llega a Ecbatana, ha huido más a oriente, más al extremo nororiental de lo que hoy es Irán, pero recibe también información de dónde está. A lo que Alejandro coge su caballería, él solo, sin la infantería, para llegar rápido, para ir a por él. Cabalgando durante semanas. Al final, en un desierto, ya te digo, del nororiente de Irán, encuentran un carro un poco... Quiero decir, no es un carro real, es un carro que puede ser de un comerciante. Y se acerca un compañero de Alejandro y cuando abre el carro ve que está el rey Darío moribundo, a punto de morir. Y aquí hay varias versiones de lo que pasó. Hay versiones que dicen que Darío estaba ya muerto, le habían matado sus propios hombres. Esa, por ejemplo, yo la he leído bastante. Sí, y luego hay otra versión que dice que Darío estaba moribundo, no muerto, y que cuando Alejandro se acerca a él, Darío le nombra su sucesor, ¿no? Y le dice que venga su muerte. Que esto, bueno, pues quizá es más también propaganda, ¿no? Para justificar... Tiene pinta continuar. de que es propaganda. Exactamente. Yo también creo que estaba muerto ya. Pero bueno, lo que hace Alejandro, evidentemente, en un gesto solemne es quitarse su capa y tapar su cuerpo y llevarlo a Persépolis para que sea enterrado con todos los honores. Alejandro era muy respetuoso con eso y para Alejandro, para su mentalidad, que era un rey, no podía permitir que un magnicida estuviera por ahí suelto, que además se había declarado rey de los persas. Era Besos. Besos era un sátrapa de Darío III que había acabado con Darío III. Y se había proclamado el rey de los persas. Claro, eso para Alejandro era intolerable. Pues este Besos se había refugiado en Bactria, que es una región que está en lo que hoy es el norte de, más o menos, Afganistán, más o menos. Y Alejandro lo que hace es cruzar el Hindu Kush en invierno para dar caza a Besos. Es una travesía brutal, con unos vientos brutales, que los locales llaman los vientos de los 120 días. Hay mucho desgaste, muchos de esos generales le llaman loco por hacer eso y no esperar la primavera, que era lo lógico para cruzar. Pero ¿qué pasa? Que cuando cruza el Hindu Kush y llega al valle de Bactria, Besos no esperaba que Alejandro llegara en primavera de ese año. Hablamos de primavera del año 330. Y no había hecho ningún tipo de preparativo para repeler a Alejandro. Entonces, esa locura que era cruzar el Hindu Kush en invierno y llevar a cabo una campaña, consiguieron hacer que Besos huya de ahí, como había hecho Darío, y más tarde, pues Besos correrá la misma suerte, y sus hombres acabarán con él, ¿no? Pero bueno, Alejandro ya está en Bactria, y se queda en Bactria porque Bactria es una región riquísima. Es una región cuyos ríos tienen pepitas de oro. Es una región, se llama el Valle de las Mil Ciudades, una región riquísima, como digo. Y aquí hay algunas revueltas. Aquí hay algunas revueltas y hay unos asuntos a resolver para Alejandro. En este punto, Alejandro
había entrado en una dinámica que es la versificación. Había comenzado a adoptar comportamientos propios. Que era el imperio dominante antes. Exactamente. Normal. Y había comenzado a adoptar, digamos, comportamientos propios de los persas. Y tomó una mujer, ¿no? También persa. Exactamente. Bueno, bactriana, justamente. Bactriana. Pero Alejandro había hecho cosas raras. Había comenzado a exigir a los griegos que la proskinesis, que era que se arrodillen en señal de respeto, que eso para los griegos era un insulto. Un griego no se tenía que arrodillar ante su rey. Eso era algo propio de bárbaros, de orientales, ¿no? Para su mentalidad. Y otras cosas. Hasta el punto que hubo un complot contra él. Un complot en el que Alejandro, también un poco paranoico, mandó ejecutar a varios de sus generales, entre ellos Filotas, que era hijo de Parmenión. Este general veterano que pues mandó ejecutarle a los dos, a Filotas y a Parmenión. A Parmenión más porque al haber matado a su hijo para que no se rebele, ¿no? Y hace una purga, básicamente. Y a la vez en Bactria, las poblaciones locales no les termina de gustar el dominio griego. Además, estas regiones eran regiones de religión zoroastrista y tenían una costumbre bastante, a ojos de los griegos, bárbara, que era dejar a sus muertos expuestos para que los bueyes los devoren. Era una práctica propia de los zoroastristas que a los griegos les parecía escandaloso. Tanto es así que Alejandro, que era muy tolerante con las demás religiones, fue la única vez que prohibió algo de índole religiosa y prohibió esas digamos, prácticas, ¿no?, religiosas. Y para apaciguar un poco la zona, porque no gustaba el dominio griego por eso y por más motivos, lo que hace es casarse con Roxana, que es una princesa bactriana. Hay quien dice que fue por amor, hay quien dice que fue por... Es con la que tiene un hijo. Exacto. Con una no griega y que por eso la gente no le tiene alta estima en Macedonia. Alejandro IV será este hijo que nacerá después de su muerte. En cualquier caso, después de pasar allí un año, ¿no?, Alejandro quiere llegar al fin del mundo porque, como los griegos entendían el mundo, está el Paropármisos, que es el Hindu Kush, después estaba el río Indo y el Valle de la India, y luego ya, para los griegos, se acababa el mundo. Y Alejandro dice, ya que estoy aquí, quiero llegar allí, quiero llegar al fin del mundo y ya, pues tener todo controlado y haber logrado una hazaña inigualable, ¿no? Y cruza otra vez el Hindu Kush, se adentra en la India y allí recibe a un reino brutal, que es el reino de los Páuravas, con un rey que es el rey Poro y que le ofrece resistencia. Aquí tiene lugar una batalla muy complicada, que es la batalla del río Hidaspes. Punjab son 5 ríos, pues el Hidaspes es uno, cruza el Oxus, ¿no?, y luego llega el Hidaspes, donde Alejandro queda en la parte occidental de la ribera y el rey Poro, con elefantes y con un ejército que para los griegos desconocido y exótico, queda en la parte oriental de la ribera, ¿no? Y claro, Alejandro no tiene cómo cruzar. Dice, si cruzo me van a acribillar, ¿no? Y lo que hace Alejandro muy hábilmente es, durante semanas y durante meses, organizar como desfiles en el río, haciendo simulacros de preparativos para cruzar el río, constantemente, sin parar. Hasta el punto de que los indios ya, lo veían como algo normal, como algo cotidiano. Esos griegos están aquí haciendo esos desfiles suyos, ellos sabrán, ¿no? Pues en una de estas, en una tormenta, lo que hace Alejandro es dirigirse varios kilómetros al norte del río, cruzar él con su caballería de compañeros y con varios infantes y llegar a la parte del río, de modo que le envuelve al rey Poro, ¿no? Y permite que su ejército cruce a otra parte del río. Una batalla sangrienta, con elefantes, como digo, y finalmente los macedonios vencen al rey Poro, y Alejandro lo que hace es dejar al rey Poro como sátrapa de esa región. De hecho, a partir de esta batalla es cuando ellos, porque luego con las guerras de los diádocos, es algo general, es cuando los elefantes pasan a formar parte de los ejércitos macedonios, ¿no? Totalmente. Los elefantes, en el periodo helenístico, como bien dices, pasará a ser como el arma que quien tenga ese arma, ¿no?, pues tiene una ventaja monumental. Y será así hasta Roma. Los romanos descubren cómo confrontar a los elefantes, luego lo veremos, ¿no?, que es muy curioso cómo lo hacen y cómo lo dan con ello. Pero sí, durante todo el periodo helenístico, aquel que tenga elefantes tiene una ventaja monumental en el campo de batalla. Será un factor añadido muy importante. Alejandro, como digo, nombra al rey Poro como un rey vasallo, o sea, es la primera vez que perdona a un rey rebelde, pero le sale a cuenta porque dice, ¿quién mejor que un indio va a gobernar a indios? Pues su rey, ¿sabes? Y además le sale bien, porque el rey Poro a partir de entonces fue un vasallo ideal. Y en este punto los griegos ya no podían más.
llevaban ya casi 8 años de campaña, querían volver a sus casas. Habían recibido noticias de que más allá del río Indo había otro río más monumental que era el Ganges. Alejandro quería seguir al Ganges y continuar más allá, pero los griegos se rebelan. Alejandro reúne a su ejército, le dice que cómo se atreven a no seguirle, qué clase de hombres son, que dejan tirado a su rey. Luego reúne a sus compañeros y los compañeros le dicen que tampoco quieren seguirle, que ya está. ¿Vale? Entonces, sin ejército, pues Alejandro no podía seguir, evidentemente, por lo que ordena pues la vuelta a Babilonia. Pero la vuelta será dramática, porque en lugar de hacerlo por donde había venido, que sería lo lógico, lo que hace es bordear el río Indo, ¿vale? Porque los griegos tenían la teoría, existía la teoría de que el río Indo era el mismo río que el río Nilo. Que de alguna forma el río Indo seguía sus corrientes y podías llegar al Nilo y salir ya en el Mediterráneo, en Grecia. Sería espectacular eso, ¿no? O sea, será India, navego hasta el río Nilo y ya salgo en Grecia. Perfecto. Descubre que no es así, pero bueno, él continúa por el río Indo, como digo, y cuando ven que el río Indo y el río Nilo no son los mismos ríos, lo que hace es dividir a su ejército en tres bloques. Un bloque con los más veteranos y los más enfermos y los menos capacitados para continuar, que vuelven por la ruta conocida. Luego nombra a Nearco, uno de sus generales, que era cretense, almirante de la flota, con la idea de bordear toda la costa hasta llegar al estrecho de Hormuz, en Irán, para ir suministrando al grueso del ejército, y luego pues el ejército que iba a cruzar el desierto de Gedrosia. Un desierto súper difícil, que se decía que ni Heracles había conseguido cruzarlo, que se decía que solamente una reina siria había conseguido cruzarlo, a duras penas había sobrevivido, y Alejandro lo que hace es cruzarlo. Hay quien dice que esto fue también un acto de venganza hacia sus propios hombres por no haber seguido a Oriente su campaña. Yo no lo creo. Yo creo que quería simplemente cruzarlo para llegar antes y no sabía lo que se le venía encima, ¿no? ¿Qué se le venía encima? Pues una travesía brutal. Una travesía con un desierto súper seco, súper árido, con un ejército que ya no era de 40.000, sino que era de muchos más, porque incluía a mujeres. Era una metrópolis andante, como todo ejército invasor. Y muchos perecen. De hecho, se dice que 2/3 de las fuerzas de Alejandro perecen en Gedrosia. Además, Nearco tampoco consigue, digamos, estar a la vista con Alejandro desde la costa, se pierde, no le vuelve a ver y están sin suministro de agua, beben agua de alguna tormenta que cae esporádicamente, son tormentas de estas que son muy puntuales, fuertes durante unos momentos y luego otra vez calor. Las marchas son nocturnas porque hace tanto calor de día que tienen que marchar de noche. En fin, durísimo. Finalmente ya empiezan a llegar a la zona de la Persia más oriental, ¿no? Acampan, están todos decrépitos, y en ese punto aparecen 3 hombres con los cabellos largos, con las barbas largas, con las ropas rotas, y eran Nearco y 2 más que habían ido a buscar a Alejandro. Y le dicen que la flota está perfectamente, que ha llegado, está en el estrecho de Hormuz, y bueno, cuando descubren que la flota ha llegado bien y que están ya cerca de Babilonia, pues aquello es un festín, un jolgorio, vamos. De hecho, las fuentes dicen que parecía, en lugar de un ejército invasor griego, parecían los hombres de Dionisio que habían entregado el vino en la India. Celebrando, ¿no? Celebrando, totalmente. Bueno, esta es ya la etapa final de la campaña de Alejandro. Ya después de esto llega a Babilonia. Y en Babilonia, bueno, intenta gobernar el imperio que evidentemente ya había sufrido conatos de rebeliones por la ausencia del rey, porque habían rumores de que el rey había muerto, bueno, en fin. Y su idea era gobernar, poner un poco de calma a ese vasto imperio que era, ¿no? A Nearco le ordena bordear Arabia para llevar una expedición que querrá conquistar más tarde y que no podrá. Hay quien dice también que la expedición de Piteas de Masalia, que bordeó la península ibérica, bordeó lo que es la Galia, la Britania y llegó a Thule, hay quien dice que también podría ser una expedición financiada por Alejandro, para conocer bien la cartografía, ¿no? También de la parte occidental. O sea, a la pregunta de qué habría pasado si Alejandro no hubiera muerto, pues posiblemente el tipo no habría parado. No tenía intención de parar para nada, ¿no? Él quería conquistar Arabia, luego Fenicia y luego quién sabe, ¿no? Pero no fue así, porque Alejandro en el 323, en el 10 de junio del 323, se pone gravemente enfermo una semana antes. Ese fue el día que murió, una semana antes se pone gravemente enfermo, hasta el punto de que se va deteriorando
no sabe por qué, y muere ese día, ¿no? El 10 de junio Sí, de hecho, hay ese mismo año. como rumores de que murió envenenado, hay como mucha incógnita. Exacto, yo no lo creo, porque nadie salió beneficiado de aquella muerte. El Imperio de repente pues quedó patas arriba, no había un personaje que digas tú, pues con la muerte de Alejandro salió bien parado, no. Bueno, Pérdicas podría, a lo mejor, si hubiera actuado de otra manera, ¿no? Pérdicas podría, exactamente. Ptolomeo sí que igual, si vemos que luego se quedó en Egipto, que estaba ahí, bueno, pues en su pequeño reino. Y Seleuco también. Seleuco más tarde también. Pero en el momento de la muerte en sí, a nadie se aseguraba nada, ¿no? No, tampoco había un heredero claro, ¿no? Entonces, no sé. Yo no creo que fuera envenenado. También está la teoría de que Aristóteles, que le llegaban esos rumores de la persificación de Alejandro, de que estaba adoptando costumbres bárbaras, de que había obligado a sus generales a casarse con mujeres persas en las bodas de Susa, etc., podría haber estado implicado en su muerte. Porque Aristóteles era muy, muy griego, muy purista y muy de no, los griegos tenemos que gobernar a ellos y no tenemos que, digamos, asimilarnos nosotros, ¿no? Pero yo creo, mi humilde opinión, ¿no? Es un debate historiográfico, evidentemente, todavía, que murió por las heridas que tenía, porque Alejandro después, o sea, en ese camino, en el valle del Indo, tuvo más batallas muy fuertes. Tuvo una batalla con los maurias que en una batalla de estas se le perforó un pulmón con una flecha, hasta el punto que dice que tosía sangre, o sea, estuvo a punto de... Más luego la travesía por Gedrosia, ¿no? O sea, quiero decir, ya arrastraba heridas muy graves Alejandro en este punto. Entonces yo creo que fue agotamiento, alguna enfermedad de Oriente, de la India, no lo sé. Pero el tema del... Siempre que grupos humanos, sobre todo en la antigüedad, se han movido mucho a nivel territorial, siempre han pasado cosas. Mira los españoles cuando llegan a América. Totalmente. Por eso digo que fuera una enfermedad es muy plausible. Los griegos caían como moscas en la India, por enfermedades estomacales, por el agua de allí. Al final, de hecho, los reyes persas bebían agua hervida previamente. O sea, entonces yo no creo que se le envenenara a Alejandro. En cualquier caso, ya Alejandro muere. Y aquí entramos ya en el tema del libro, los sucesores. Exacto. Aquí lo tenéis. Que lo que cuento hasta ahora pues son las primeras páginas, pero luego ya entra esto. Yo creo que nos podemos situar en esa reunión, porque claro, se reunían del ejército, es el que toma la decisión y aclama al rey, ¿no? En la tradición macedónica. Exactamente. Esa reunión es como decirlo, el punto de origen de todos los conflictos. Hubo 4 guerras, ¿no? 4 guerras, si no me equivoco. 4 guerras, exacto. Claro, este fue el punto, el hacer mal el reparto y no poner a alguien fuerte realmente a dominar. Exactamente. Se dice que cuando a Alejandro le preguntan a quién quiere delegar el imperio, dice algo así como Cratis toi, que se puede interpretar como el más fuerte, o también a Crátero, que Crátero era uno de sus mejores generales, que por cierto... Se cae contra Eúmenes. Sí, en la primera guerra. Son demasiados nombres, ¿eh? Sí. No podéis pedir que me los sepa todos, no. Es difícil. Pero sí. He visto que te lo has leído. Sí, pero saberme todos los nombres correctamente es difícil. Te quedas con los más relevantes, yo creo. Es complicado. Que era griego, no macedónico, Eúmenes. Correcto, era de Caria, que es una región que no está en Macedonia. Y eso le causó algunos problemas, como veremos más tarde, ¿no? Bueno, pues Crátero había sido enviado a suplir a Antípatro, que era un general veterano que estaba en Grecia, que bueno, era de la confianza de Filipo y de Alejandro, era un leal a la dinastía argéada, ¿no? Y estaba de camino para allá. Entonces Alejandro, dicen que pudo decir Crátero, pero estaba Alejandro moribundo, pues posiblemente no dijo nada. Y si dijo al más fuerte, para mí tiene sentido por lo que tú comentabas, ¿no? De la mentalidad macedonia. Para la mentalidad macedonia tenía que gobernar. Si bien es cierto que respetaban la línea dinástica, es decir, que gobernase el príncipe es lo suyo, ¿no? Pero tenía que gobernar el más preparado, el más fuerte, claro, el mejor. El hermano se supone que era retrasado mental. Sí. Y luego el hijo era nonato, ¿no? Exactamente. Claro, es que ese es el problema que tenían. Y luego había bastardos, pero claro, no contaban. Exactamente. Se reúnen sus generales en Babilonia, un concilio que no fue para nada conciliador, porque de hecho ya de primeras la idea era que solamente acudieran los somatofílaques, que eran como la guardia más cercana a Alejandro, que eran 7 solamente. Luego se unen todos los Getairo y todos los compañeros. Y luego también Meleagro, que era el comandante de la infantería, de los Pesetairoi, de las Sarisas, ¿no? La falange macedónica, también se quiere unir porque dice que tienen derecho a estar allí y votar lo que se decida. Total que para evitar una guerra civil ya de primeras, se permite a todo el mundo acudir al concilio de Babilonia, ¿no? Y hay 3 posturas para la asociación de Alejandro.
Por un lado está la postura de los compañeros, de los Getairoi, que dicen que tiene que ser Alejandro IV, que todavía no ha nacido, por cierto, es el hijo póstumo, está a punto de nacer. En caso de que fuera varón, sería Alejandro IV, pues sería él quien tendría que heredar el imperio. Luego la infantería, Meleagro, como quería causar un poco de discordia, propone a Filipo III, al hermano con discapacidad intelectual que comentabas, medio hermano de Alejandro. Y luego Nearco, subalmirante de la flota, propone al hijo bastardo de Alejandro, que es Heracles de Macedonia, que fue un hijo que tuvo con una amante versa, Barsine, ¿no? Y que evidentemente no era legítimo, pero lo propone porque Nearco estaba casado con la hermana de Barsine, entonces tenía intereses, ¿no? Total que finalmente, para evitar una sangría, se decide que el imperio lo va a heredar Filipo III, es decir, el hermano discapacitado de Alejandro, y el futuro hijo de Alejandro, el hijo póstumo de Alejandro, con Pérdicas como regente. Evidentemente, Pérdicas mata a Meleagro por haber propuesto a Filipo III. Lo mata además en un templo, para evitar cualquier otra revuelta. Y aparte de esto, se acuerdan los primeros repartos del imperio. Ptolomeo, uno de los mejores generales de Alejandro, se queda con Egipto, Antígono se queda con Frigia, Eúmenes se queda con otra región cercana que es Capadocia, Antípatro está en Grecia pero va a ser suplido por Casandro, y bueno, esos son los más... De todos... O sea, ahora vamos a ir un poco porque hay algunos que aparecen un poco, o por lo menos irrumpen, estaban vivos ahí, pero irrumpen a nivel de poder después. Pero los tres que digamos que son los que terminan quedándose con los restos del imperio sería Seleuco, ¿no? Por un lado, sí, que fundó un imperio. Ptolomeo, que también. Que además es es de los pocos que acaba bien, porque hereda a su hijo, él no muere. Totalmente. Y demás, es de los que acaba bien. Exacto. Y de los que inician un poco todas las guerras. Y el que funda la dinastía Antigónida. Antígono Monóformo. Claro, y su hijo y su nieto, que son los que al final se quedan con Macedonia. Exactamente. Todo, claro, yo cuando he ido leyendo la historia, claro, es como que cada vez están peor y de repente es como nosotros nos quedamos, ¿no? Claro. La dinastía, que son los que luego luchan contra Roma. Exactamente, los antigónidas, que son los que se quedan con Macedonia hasta la tercera guerra macedónica, hasta Perseo. Pues, como iba diciendo, una vez se reparten los territorios, claro, Alejandro muere en junio de ese año, ¿no? Del 323. Las noticias que trataban en llegar, ¿no? Llegan a Grecia en septiembre de ese mismo año. En cuanto llegan a Grecia, Demóstenes, que era un orador ateniense que no soportaba a Filipo, que le había puesto a parir las famosas filípicas, ¿no? Y que quería liberar a Atenas del yugo macedonio y tal, organiza una resistencia financiada paradójicamente con el tesoro de Alejandro Magno, con el tesoro que Alejandro Magno iba dando a los griegos, ¿no? Pues financia una rebelión contra Antípatro, contra los macedonios. Convence a varias polis, quien lleva a cabo el comandante es Leóstenes, y se llama Guerra Lamíaca. Eso es la Guerra Lamíaca, que ocurre ese mismo año, ¿no? Se llama así porque los griegos, las polis griegas, porque los macedonios también son griegos, consiguen vencer a Antípatro en Platea y obligan al veterano ya regente del imperio, Diádoco, a refugiarse en la ciudad de Lamía. Pero ¿qué pasa? Que como Crátero estaba de camino porque iba a suplir a Antípatro, llega justo a tiempo para socorrer a Antípatro, ¿no? Y acabar con Leóstenes en la batalla de Cranón. Esto fue el primer foco de rebelión que hubo. Luego hubo otro foco de rebelión en Anatolia, donde gobernaba Eúmenes. ¿Qué pasa? Que Anatolia, Alejandro, digamos que pasó por algunas ciudades, pero no la sometió entera. Ahí, si veis un mapa de Alejandro, hay partes de Anatolia que no están sometidas al dominio macedonio. Pero lo que le tocaba a Eúmenes, había una región que no estaba sometida al dominio macedonio, básicamente, y se rebeló contra él. Por lo que Eúmenes no podía, no tenía la fuerza para frenar esa rebelión, porque además era una guerra de guerrillas y no podía, básicamente, y pidió ayuda a Pérdicas. Y Pérdicas ordenó a Antígono, que era vecino de Eúmenes, en acudir a ayuda a Eúmenes, ¿no? A su compañero Eúmenes. A lo que Antígono se niega. Dice que no hay ningún acuerdo estipulado en el concilio de Babilonia por el cual yo tenga que ayudar a nadie y aportar tropas para ninguno. Así que no. Pérdicas, evidentemente, que es el regente del imperio, ¿no? Quien manda más, de momento, le llama a juicio para ser juzgado y Antígono se niega. Antígono era un tipo bastante ambicioso y descontento con la parte del pastel que le había tocado. Todo hay que decirlo. Y paralelamente, mientras todo esto ocurre,
Pérdicas había ordenado construir un catafalco, un carro monumental, para llevar a Alejandro a Egas, que era donde se enterraban todos los reyes macedonios. ¿Qué pasa? Que muy hábilmente Ptolomeo, que no confiaba mucho en la unidad del imperio, ya lo dejó claro desde un principio, lo que hace es llevar a un contingente de caballería, asaltar el carro y robar el cuerpo para llevárselo a Egipto. En cuanto Pérdicas se entera de esto, lo que hace es también llevar a un contingente de caballería hacia Egipto para interceptarlo, y no puede, porque ya ha llegado antes Ptolomeo y ya ha formado una defensa, porque ya sabía que iba a reaccionar así Pérdicas. Entonces comienza la primera guerra de los diádocos de esta forma. Por una parte Antígono en el norte, que se ha rebelado contra Pérdicas, y por otra parte en el sur Ptolomeo, que se ha rebelado contra... A mí me sorprende cuando Pérdicas hace la campaña y entra en Egipto, porque en realidad el fuerte era él. Y Ptolomeo, de hecho, se pone a la defensiva. Si no fuera así, hubiera cruzado el río él a acabar con todo. Exacto. Que tirara todo por la borda por no saber cruzar un río. Totalmente. Alguien que había sido un experto en la materia. Totalmente. La batalla del río Nilo... Bueno, que batalla que en realidad... Pues, en realidad fue un desastre. El desastre del río Nilo, ¿no? Lo que hace, como bien dices, Pérdicas, cuando llega a la ribera oriental del río Nilo, y en la occidental está Ptolomeo ya bien preparado, lo que hace es intentar buscar un lugar del río donde pueda cruzarlo, donde haya algo, ¿no?, que pueda cruzarlo. Se dirige hacia el sur, mientras evidentemente Ptolomeo le sigue, ¿no?, por esa parte de la ribera, y encuentran una parte donde el río era un poco menos caudaloso y había un islote. Y dice, bueno, voy a hacer una genialidad, ¿no?, pensaría él, que es colocar a los elefantes que tenía, que había capturado la India, Alejandro, por cierto, en el río y detrás la caballería para rebajar el caudal del río Nilo y poder cruzar, ¿no?, su ejército al islote y luego a la otra parte de la ribera para dar caza a Ptolomeo. ¿Qué pasó? Que primero salió bien, empezaron poco a poco a cruzar los macedonios, parece que funcionaba porque el río empieza pues, a tener corrientes menos fuertes, van cruzando, ¿no? Un tercio del ejército cruza a ese islote, pero de repente los elefantes, pues, de 5 toneladas, ¿no?, empiezan a hundirse en el río y entran en pánico. Entran en pánico, empiezan a huir, ¿no?, bueno, que es un desastre, y empieza otra vez a correr el río con más furia que antes. Y se llevan muchos que estaban nadando cuesta abajo, ¿no?, ahogados, con toda la panoplia que lo que pesa, pues ahogados. Y además, Pérdicas lo que hace es ordenar a los que han cruzado que vuelvan rápido a la orilla, ¿no?, ahogados también. Un desastre. Y eso causa que, evidentemente, el descontento con Pérdicas sea abismal. Seleuco estaba ahí, es uno de los que le mata. Seleuco es uno de los que le matan. Sus más cercanos ven que va a haber un amotinamiento porque lo que ha hecho es una cagada, ¿no? Y lo que hacen Seleuco, como bien dices, y otros generales es acabar con Pérdicas. Y así es como acaba la primera guerra de los diádocos. No sin antes, en el norte, Eúmenes, que estaba del lado, evidentemente, de Pérdicas, ¿no?, porque no le había ayudado a Antígono, se enfrenta a Crátero y le vence. Contra todo pronóstico, Eúmenes, que fue el secretario de Alejandro Magno, consigue vencer a un veterano como es Crátero. Y ahí se gana un renombre brutal, ¿no? Pero contra Antígono no puede. Y lo que hace es arrinconarse en la fortaleza de Nora, en Anatolia. Y así es como termina la guerra de los diádocos. O sea, nada conciliadora, una auténtica guerra fratricida, ¿no? Y llegan al acuerdo de Triparadisos, del 321, en Siria, que básicamente consiste en que se vuelven a repartir el imperio. Antígono se queda con la parte de Pérdicas, se convierte en el diádoco más fuerte a nivel de territorios, controla lo que es Anatolia, controla lo que son las satrapias orientales, Babilonia, etc. Ptolomeo se queda en Egipto, Lisímaco en Tracia y Antíparo se queda en Grecia todavía, ¿no? Y en el año 319, ¿qué ocurre? Que Antípatro, que es un anciano, muere por causas naturales. Pero antes de morir nombra a otro anciano, Poliperconte, como su sucesor y no a su hijo Casandro. A lo que Casandro se lo toma fatal. Y otra nueva guerra. Busca apoyos en Antígono. Antígono había ofrecido la paz a Eúmenes y Eúmenes había aceptado, ¿no? Luego hay otro cambio ahí. Luego hay otro cambio. Eúmenes traiciona a Antígono porque no se fía de él y se une a Poliperconte, ¿no? Y de hecho tiene ¿cómo se llaman las tropas? Los escudos de plata, los ¿no? escudos de plata, exactamente. Que luego no le venda muy bien tenerlos. Exactamente. Los escudos de plata eran los hipaspistas que te había comentado al principio, que Alejandro había recompensado por su valentía en la India
con escudos de plata, que eso era lo más prestigioso dentro de las fuerzas alejandrinas, ¿no? Y lo serán también en este contexto de las guerras diádogas hasta que pasa lo que pasa. En Grecia, Poliperconte, cuando ve que Casandro se le revela, se refugia en la región del Epiro, donde está la madre de Alejandro Magno con Alejandro IV y con Roxana. Y la madre de Alejandro Magno, Olimpíade, lo que hace es atacar, o sea, se adentra en Macedonia y consigue dar con Filipo III y acabar con él. Filipo III Arrideo, el hermano de Alejandro Magno, lo mata porque se había hecho amigo de Casandro. Bueno, en fin. Al final, Casandro da con la madre de Alejandro, con Olimpíade, en Pydna, por cierto, que es donde luego habrán escenarios en las guerras con los romanos. Y lo que hace Casandro es acabar con la madre de Alejandro, con Olimpia, la mata, y a Roxana y a Alejandro IV los tiene como rehenes en Anfípolis, con el pretexto de que los está protegiendo, pero lo que hace en realidad es... Sí, bueno, y al final mira lo que le pasa. Exacto. Al final lo que hace es, digamos, legitimidad. Y al final acaban con la dinastía. Acaban con la dinastía más tarde. Mientras esto ocurre en Grecia, y Casandro se hace con Macedonia, con Grecia, Eumenes lo que hace es huir hacia Oriente para ganar apoyos para poder enfrentar a Antígono, que es muy poderoso. Y consigue enfrentarle con cierto éxito al principio. En la batalla de Gabiene consigue más o menos vencerle, quedan tablas la cosa, pero más o menos lleva una campaña bastante loable, ¿no? Hay que decir que Eumenes, como bien decía al principio, no es macedonio, y esto le causa problemas con sus hombres, que sí que son macedonios en su mayoría, ¿no? Porque es griego, pero no macedonio. Exactamente, es de Caria. Y de hecho hay una anécdota muy curiosa, que es que Eumenes, para evitar que sus generales macedonios le matasen, porque él temía por ello, ¿no? Finge estar en bancarrota, ¿vale? Y les pide préstamo porque mientras deba dinero no le matarán. O sea, era un tipo muy, muy hábil y muy inteligente, Eumenes. Como digo, consigue más o menos vencer en Gabiene a Antígono, pero en Parataicene, una batalla espectacular con elefantes, brutal, justamente la carga de elefantes en esta batalla hace que la polvareda sea tal que permite a Antígono dar la vuelta, saquear el campamento de Eumenes y matar, entre otras cosas, a muchas mujeres de los escudos plateados macedonios. Evidentemente, cuando acaba la batalla y llega la noche y vuelven al campamento y ven saqueado y a sus mujeres muertas, los escudos plateados dicen hasta aquí hemos llegado, de que nos gobierne un no macedonio, y lo que hacen es capturarle sin poder decir nada, además de una forma violenta, sin ningún tipo de respeto hacia su figura, y entregárselo a Antígono. Van al campamento de Antígono y le entregan a Eumenes. Antígono le tiene respeto y en un primer momento le quiere tratar bien, pero finalmente lo mata. Es una amenaza y acaba con él, lo ejecuta, ¿no? Y con los escudos de plata lo que ocurre es que Antígono no se fía de ellos por haber traicionado a Eumenes y los envía a Aracosia, a las satrapías orientales, a misiones imposibles, donde desaparecen y se desintegran. Y así es como acaba la Segunda Guerra de los Diádocos. ¿Qué pasa? Que en este punto Antígono se rige como el diádoco más poderoso. Y lo que hace es llevar a cabo una purga. No deja títere con cabeza, empieza a matar a todos aquellos de los que eran de lealtad un poco sospechosa, mata a varios diádocos y sátrapas de hecho, su mano derecha luego su hijo, ¿no? Exacto, Demetrio. Mata, como digo, a varios sátrapas y diádocos orientales, y Seleuco entra en pánico porque dice, soy el siguiente. Seleuco estaba en Babilonia, era gobernador de Babilonia, y entra en pánico porque dice, como está este, al final me va a matar a mí también. Y lo que hace es coger un pequeño séquito y huir y buscar refugio en la corte de Ptolomeo, en Egipto, y explicar a Ptolomeo que Antígono es una amenaza, que como no le paremos, verás tú, que este va a acabar con todos nosotros, ¿no? Convence a Ptolomeo y se gesta una coalición contra Antígono Monóftalmo, Antígono el tuerto. Monóftalmo quiere decir tuerto en griego. Contacta con Casandro, contacta con Lisímaco y se forma, como digo, una coalición contra este. Antígono lo que hace es, para mí, un error, que es enviar a su hijo Demetrio, que es un chaval de 19 años, a la zona de donde está hoy en día Gaza, justamente, para evitar que Ptolomeo se adentre por la parte sur, ¿no? Mientras él mismo ponía un poco de orden en Anatolia y en los territorios del norte. Digamos que la misión del hijo no era atacar a Ptolomeo, sino simplemente hacer un poco de fuerza de choque en caso de que Ptolomeo quiera atacar, pues repelerle, ¿no? Pero Ptolomeo, cuando se entera de que es un crío, quien está al mando de las tropas, y que Antígono está en el norte, le presenta batalla, le vence en la batalla de Gaza, y lo que ocurre aquí es muy curioso porque Seleuco participa en esa batalla
y al vencer le pide a Ptolomeo un pequeño contingente de unos 1000 hombres para recuperar Babilonia, porque él tenía apoyos en Babilonia, porque él había mantenido la esposa persa que Alejandro le había otorgado en las bodas de Susa. Entonces se hace con Babilonia, llega a Babilonia y por el apoyo popular se hace con la ciudad, ¿no? Ergo, Antígono y su hijo pierden gran parte de lo que es el levante sirio-palestino y Babilonia. Hay una guerra, evidentemente, de desgaste y se llega a una especie de tregua. Así acaba la tercera guerra de los Diádocos, no con una paz, sino con una tregua, porque ninguno de los dos puede, a todos les viene bien parar un poco. Será como desgaste general, ¿no? Exactamente. Todos quieren un poco de oxígeno para rehacerse y para organizar un poco sus respectivos, ¿no?, territorios. Aún no eran reinos todavía. En este periodo de tregua entre la tercera y la cuarta guerra de los Diádocos, Seleuco, que se ha hecho con Babilonia, lo que hace es dirigirse a Oriente para ganar apoyos y para hacer la guerra a un rey indio muy famoso que es Chandragupta, de los Maurya. Y sí que luego le dará a los elefantes. Exactamente, que es lo que quiere Seleuco, ¿no? Es una campaña que fracasa porque Chandragupta le vence, pero llega a un acuerdo con él. Le cede unos territorios, le da a su hija en matrimonio, pero Chandragupta le da 400 elefantes. 400 elefantes, o sea, poca broma, ¿no? Mientras eso ocurre, evidentemente, como Antígono sigue siendo una amenaza, pues hay una coalición contra él, por parte de Ptolomeo, de Lisímaco en Tracia, tampoco se fía mucho de él, y de Casandro. Y Antígono lo que hace es, como sabe que la guerra es inminente, enviar a su hijo, con una flota que había construido, a Chipre, para arrebatar Chipre a Ptolomeo. Chipre estaba bajo influencia tolemaica. Chipre, evidentemente, que la controlase tenía una gran ventaja en todo lo que es el Mediterráneo oriental, ¿no? Y el joven Demetrio consigue vencer a las fuerzas de Ptolomeo en Chipre. Bueno, él y su hermano, ¿no? Los dos. Él y su hermano. El que estaba y el auxilio del... Correcto. Le vence el Atea Salamina, se hace con Chipre y luego se va a Grecia para quitar también, digamos, apoyos a Casandro, que está del bando anti-Antigónida, ¿no?, por así decirlo. En Grecia es querido porque él promete la libertad a los griegos, a los atenienses, entra como libertador, los atenienses le adoran, ¿no?, un chaval joven que recuerda a Alejandro, que ha vencido a Ptolomeo en Chipre, ¿no? Y luego Antígono le encomienda la misión de atacar Rodas, porque Rodas era una ciudad aliada de Ptolomeo. Era el último bastión de Ptolomeo en lo que es el mar Egeo, ¿no? ¿Qué importancia tiene esa isla a lo largo de la historia? ¿Eh? No mucha. Época, ¿eh? Sí. Es que esa ubicación es, vamos... Demetrio intenta llevar a cabo un asedio y aquí lleva a cabo una de las grandes hazañas de su carrera, que es la Helépolis, que es una torre de 30 metros, una torre de asedio de 30 metros de altura, brutal, algo nunca visto antes, ¿no?, con la cual pretendía, pues, superar los muros de Rodas. ¿Qué pasó? Que era tan grande que no podían moverla. No podían moverla, los rodios también ofrecieron una resistencia feroz, un asedio de un año que no llevó a ningún lado y que finalmente, pues digamos que se llegó a un acuerdo de paz, básicamente, ¿no?, donde Demetrio y Antígono huía de ahí, de Rodas, pero a cambio nunca más la pisarían, básicamente. Entonces los rodios, en honor a esta victoria de haber conseguido paliar la Helépolis y todo, construyen el Coloso de Rodas, que será una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no?, en honor al dios Helios. Con el metal que cogieron de la... Con el metal que cogieron, exactamente, de la torre, entre otras cosas, que es muy curiosa la historia del Coloso porque llamaron a un escultor, Carias, que era muy famoso por haber hecho una estatua de Zeus de unos 22 metros en Taras, en el sur de Italia, y los rodios le dijeron, bueno, queremos que hagas una estatua el doble de grande al dios Helios, ¿cuánto te costará? Y él dijo, el doble, pero no contó que le haría falta 8 veces más de material. Entró en bancarrota y se suicidó. Y tuvo que continuar otro constructor la gran hazaña, ¿no? Y así, pues, digamos, se erige el Coloso de Rodas, que será maravilloso. Qué curiosidad, ¿eh? Que se suicidara. Sí. Totalmente. En bancarrota, totalmente. Después de esto, ante el fracaso de Demetrio de conquistar Rodas, que, por cierto, aquí Demetrio ya consigue el sobrenombre de Poliorcetes, el asediador de ciudades. Exacto. Hay que decir que en todo este tiempo, Casandro veía que el hijo de Alejandro Magno, Alejandro IV, estaba ya haciendo mayor y era un peligro.
¿Qué pasa? Que, claro, dice, como cumpla 3 años más, me quita el trono. Y lo que hace es matarle. Acaba con Alejandro IV y con Roxana, acabando así con la dinastía argeada. Y en realidad se cargó a todos, porque la madre los cargó. Se cargó a todos. Casandro pasó a todos por la espada. Acabó con la dinastía argeada y fue en su dinastía propia. Cuando hace esto, todos los demás diádocos hacen lo propio. Lisímaco funda su propia dinastía, Ptolomeo su dinastía que durará hasta Cleopatra VII Filopator, la famosa Cleopatra. Seleuco funda su dinastía. Ya se quitan la carga todos de hacer el paripé de que luchamos por el legado de Alejandro. No, ahora ya son reinos. Aquí nacen los reinos helenísticos, como tal. Entonces, en todo este barullo, Antígono llama a su hijo Demetrio, que viene de Rodas de haber perdido, porque le están envolviendo. Seleuco viene de Oriente con los elefantes, Lisímaco viene por el norte, Casandro viene por el oeste, ¿no? Y va a haber una gran batalla, que es la batalla de Ipsos del año 301. 301, que ya hace ya 22 años de la muerte de Alejandro, se dice pronto. En esa batalla es la batalla final, que da fin a las guerras diádocas, más o menos, ¿no? En esa batalla Antígono muere, Antígono lucha, es anciano ya, muere, Demetrio consigue escapar. Hay que decir que en el ala izquierda de Demetrio ya combatía un joven rey Pirro, que luego será muy famoso por su campaña en Italia contra Roma. Y de este modo concluye básicamente el legado antigónida, aunque vive en su hijo Demetrio y en su nieto, que será Antígono II Gónatas, ¿no? Que sin guerra en sí o sin grandes batallas, al final es la que se queda con Macedonia. Exactamente. Se queda con Macedonia porque Macedonia al final, cuando Casandro muere, se la disputan 2 de sus hijos. Demetrio aprovecha para digamos, conquistar Macedonia, la conquista brevemente. Llevan a cabo una campaña contra Seleuco que no sale bien. Seleuco le captura, ¿no? A Demetrio, y Demetrio al final acaba muriendo. Y al final los gálatas, más adelante, ¿no? Te adelanto que los gálatas invadirán Grecia. Lo primero es Macedonia, que es en la parte norte. Y en ese contexto es cuando Antígono II Gónatas pues, aprovecha todo ese caos, ¿no? Y se hace con el trono de Macedonia. Claro, Eso será más tarde. Los herederos son los que lucharán contra Roma. Exacto, eso se llaman los epígonos. Los epígonos son los herederos de los sucesores de Alejandro Magno. Claro, son esos tres que he dicho antes: Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco. Lisímaco. Cuando quedan esos 3 solamente, Ptolomeo ya queda en Egipto como apartado, ya no se mete más en movidas. Seleuco y Lisímaco se disputan una parte de Anatolia en una última batalla, que es la batalla si no me equivoco, la batalla de Corupedio, donde Seleuco da muerte a Lisímaco y acaba con la dinastía de Lisímaco. Y Seleuco lo que hace después de eso es querer ir a Macedonia para morir allí. Él quiere morir a Macedonia, él es macedonio al final, ¿no? Pero un hijo de Ptolomeo, exiliado, Ptolomeo Cerauno quiere decir el rayo, mata a Seleuco a traición para hacerse con el reino de Macedonia. Eso es previo a lo que te he contado de los Gálatas y de Sí, porque luego llegarán los antigónidas otra vez. Exacto, exacto. Y bueno, pues así es un poco como termina pues este mundo de los diádocos. Aquí ya se establecen los reinos como tal. Ya quedan los antigónidas en Macedonia, los Ptolomeos en Egipto, Seleuco con el imperio seleucida vastísimo, ¿no? Y Lisímaco, que ya ha muerto y no existe más. La verdad es que a nivel humano / militar desperdiciaron el potencial que tenían. Totalmente. Entre ellos. Porque luego realmente contra Roma, por ejemplo, que además salían con Cartago en el momento en que está Aníbal apretando de verdad a Roma, si ellos hubieran tenido fuerza, por ejemplo, de ir a Italia, en vez de estar entre broncas entre ellos primero, luego posteriormente con los propios griegos. Claro, porque la primera, lo que son las guerras macedónicas, en la primera realmente lo que eran las tropas a nivel numérico que realmente pusieron las cosas sobre los puntos sobre las íes, eran una liga de griegos. Sí. O sea, que realmente los romanos fueron capaces de ganar o de empatar, porque la primera vamos a decir que es un empate. Sí, son capaces de empatar a los macedonios cuando en realidad todo su potencial militar estaba con Cartago. Claro, y luego cuando ganan a Cartago, ahí está el problema, de que ya no hay posibilidad. Exacto. Antes de esto, Pirro de Epiro, o sea, el contacto de Roma con el mundo helenístico, ¿no? Pues alejandrino, ya diádoco, es con Pirro de Epiro. Este rey de Epiro joven que Pero era más pequeño, o sea, el reino tenía menos potencia que los otros. Sí, era mucho más pequeño. Era un rey muy ambicioso, además era pariente de Alejandro, por vía materna, por vía... Alejandro tenía un poco de sangre epirota,
por Olimpiade, ¿no? Que era una princesa epirota. Y mientras todo esto ocurría, que hemos contado en la guerra de los Diádocos, Roma estaba ya expandiéndose en Italia, en lo que es la península itálica, ¿no? Al norte con los etruscos, al sur con los samnitas. ¿Qué pasa? Que después de los samnitas vienen los griegos, de la Magna Grecia. Ciudades como Taras, como Heraclea, como Crotona, pues son ciudades griegas muy prominentes que temían ese avance de Roma, ¿no? Claro, ¿qué hacen estas pequeñas polis que hay allí? Pedir ayuda. ¿Y a quién mejor que a un joven rey vecino, griego también, ambicioso, y que tiene también un buen ejército? Pues Pirro de Épiro. Le llegan emisarios a Pirro de Épiro con ayuda de que, por favor, que acuda en auxilio de las polis que hay en Italia, que Roma pues les amenaza, ¿no? Que es inminente su expansión hacia el sur. Y Pirro acepta acudir en ayuda. Recibe también hombres de esas polis y se enfrenta a los romanos en 3 ocasiones. Primero se enfrenta en la batalla de Heraclea, que es una victoria muy sustancial por parte de Pirro. Luego se enfrenta con ellos en la batalla de Ásculo, que ahí es donde nace el dicho de victoria pírrica, porque es una victoria donde sufren muchas bajas y donde Pirro dijo que una victoria más como esta y me quedo sin hombres. Venció, pero vamos, se quedó sin hombres, ¿no? Básicamente. Después de esto, lo que hace Pirro, en lugar de seguir en Roma porque tiene mucho desgaste, es ir en ayuda de los griegos que hay en Sicilia, que también sufren la amenaza de Cartago, que todavía tiene posesiones en Sicilia. Llega a Sicilia, asedia la ciudad de Lilibea, que está en el extremo occidental de la isla, no le sale bien, y para financiar la campaña comienza a hacer cosas como saquear templos, cosas que no gustan a los griegos de allí, por lo que le echan de la isla. La campaña de Sicilia es un fracaso para Pirro, vuelve a Italia con el afán de volver a enfrentar a Roma una vez más y de vencerles, ¿no? y quedar, salvar su carrera, por así decirlo, su campaña, ¿no? Y tiene lugar la batalla de Maleventum, que quiere decir mal augurio en latín, donde los romanos vencen a Pirro y a sus elefantes. Antes te comentaba cómo los romanos consiguieron paliar a los elefantes. Los romanos descubrieron que el sonido de un cerdo gritando en el campo de batalla volvía locos a los elefantes, porque comenzaron a traer cerdos y a prenderles fuego para asustar a los elefantes. Esa fue la forma que los romanos consiguieron paliar esta arma que eran los elefantes tan temida, ¿no? Total, que los romanos vencen esta batalla y le cambian el nombre de Maleventum a Beneventum, y se conoce hoy día como la batalla de Benevento. Después de esto, evidentemente, Pirro vuelve a su reino, sin pena ni gloria, lleva a cabo algunas campañas en el Peloponeso y finalmente muere en Argos en una campaña absurda, donde cuentan las fuentes que en una batalla callejera en la ciudad, una mujer, al ver que su hijo estaba enfrentándose con Pirro, le lanzó una teja desde la ventana, de modo que le desnucó y el hijo le decapitó. Y ese fue el fin de Pirro de Épiro. Pues este fue el primer contacto que tuvo Roma con un reino helenístico y con un ejército helenístico. A partir de aquí ya surge la figura de Filipo V, que aprovecha que Roma está a hostias con los cartagineses y con Aníbal, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Aníbal ha cruzado los Alpes, ¿no? Seguramente inspirado por lo que hizo Alejandro en el Hindu Kush, en invierno, ¿no? Esa hazaña, eso es lo que te decía, ese afán de imitar a Alejandro, ¿no? Esa influencia de todos los conquistadores posteriores. Por eso te decía que para mí es el más grande. Él ha influenciado a todos hasta Napoleón, ¿no? Llevando a cabo una campaña en Rusia, que no salió bien, pero lo intentó. No sale muy bien. No salió muy bien. Pero seguramente tenía a Alejandro en mente, Napoleón. No sabemos, pero seguramente sí. Total, que cuando Aníbal vence a los romanos en la batalla de Canas, ¿no? Mítica batalla donde aplasta a los romanos, y se queda por allí pululando por Italia, los romanos se encierran en sus ciudades y él se queda por allí. Filipo V aprovecha para aliarse con Aníbal para hacer un poco un movimiento pinza a los romanos, porque él quería expandirse por la zona del mar Adriático. Había puertos importantes y él quería llevar a cabo una expansión allí. Y lo que tú decías, la primera guerra macedónica, que es esta, evidentemente ya entran en guerra al momento, que salía con Aníbal Filipo V. No es una guerra de grandes batallas, es una guerra de desgaste y que no hay grandes cambios. Sí, pero si hubieran podido cruzar a Italia, es que hubiera sido muy diferente todo, ¿eh? Exactamente. Quizá no hablaríamos de Imperio Romano, hablaríamos de otra cosa. Bueno, el bizantino se convirtió un poco en el Imperio griego en el fondo también. Sí. Por lo menos para con mí el tiempo.
No es que te escucha decirlo, además. O sea, es romano, pero es verdad que con el tiempo pues, tuvo sus peculiaridades. Exacto. Y yo creo que hubiera habido algo así. Posiblemente. Se hubieran podido imponer. Esto es un futurismo, obviamente. Exactamente. Pero lo piensas y da vértigo lo que puede haber pasado ahí. Es que el potencial estaba, la capacidad militar estaba. Sí que es verdad que los romanos con Pirro habían demostrado que la falange ya quedaba obsoleta. ¿Por qué crees que se quedó algo que había sido tan exitoso? Claro, y que luego incluso en guerras posteriores siguen todavía. ¿Por qué crees que se quedó tan obsoleto? Porque la falange de picas está pensada para un tipo de batalla en campo abierto, en terreno muy irregular. Y los romanos buscaban otro tipo de terrenos, ¿no? Los romanos estaban acostumbrados a luchar con samnitas, con etruscos, en terrenos muy escarpados, y tenían la legión de Manípulo, que era mucho más versátil. Y claro, la falange ante eso no podía. La falange, cuando los romanos llegan en Pydna y les lanzan los pilum, y esos ataques, esos hostigamientos constantes, esa versatilidad que tenían, pues no demostraron eso, ¿no? Que la legión de aquella época, la manipular, la republicana romana, pues estaba muy por encima para ese tipo de guerra, por lo menos. Yo creo que por eso. Sí. Cuando se levantan la liga griega contra... No recuerdo el nombre de la liga. La Liga Etolia. Eso, la Liga Etolia, porque luego la otra es la de Corinto. Sí, la de Corinto fue previa. La de Etolia es como un poco la continuación. Pero esa, por ejemplo, que se está oponiendo constantemente y que precisamente es por lo que en la primera guerra empatan y en la segunda pues ya es un poco el principio de la debacle. Claro, luego hay una tercera, si no me equivoco. Y claro, ellos vencen a los macedonios con los romanos, pero es que inmediatamente después hay otra guerra de ellos contra los romanos y claro, con los romanos sí podían hacer frente a los macedonios, pero no pudieron hacer nada con Roma. Eso sí que fueron, de hecho, Corinto lo destrozaron. Además, en el mismo año que Cartago, en el 146 a.C. Fíjate, dos que se pueden haber aliado y los dos caen en... Los dos caen. Por eso yo siempre digo que Roma, en realidad, fue, al principio de su historia, un imperio que se expande con guerras de defensa. A Roma la atacan por todos lados y lo que hace es destruir al enemigo. Pero resisten. O sea, a mí lo que me parece impactante es que Aníbal se está paseando por Italia después de arrasar. Siempre que van a afrontarle, los arrasa y no pueden tomar Roma. Es imposible. No puede. Y de hecho luego se la juegan yendo a África. Si no, a ver qué hubieran hecho. Totalmente. Es apasionante, la verdad, cómo cambia el rumbo, ¿no? Y cómo cambia el equilibrio de poder en el medio. Desde luego Roma resistía mucho. Eso creo que nadie les puede decir, que no tenían capacidad de resistencia. La que más, ¿no? Y había dado cuenta del imperio que surgió luego. Incluso en la época ya de debacle, con los hunos, por ejemplo, igual, ¿cómo resisten? Totalmente. Con Flavio Aecio. Bueno, es uno de mis ídolos históricos, sin ningún lugar a dudas. Sí. Además, él y Estilicón, que bueno, que él era de origen bárbaro, pero también... Romanizado. Sí, totalmente romanizado. Y eso sí que es asimilación. Totalmente. De que estaba dispuesto a morir por... Pero sí, son como dos figuras que ya son demasiado tardías, de que ya es el final, pero es como que le dan un poco más incluso de épica a toda la historia de Roma. Totalmente. Es lo que tú dices, si hubieran unido fuerzas, podrían haber continuado ese legado. No se hubieran matado entre ellos, seguro. Exacto. Pero hubiera sido un escenario muy diferente. Si pudiéramos hacer un futurible, con todo el respeto, porque obviamente esto es de broma, claro. No se puede jugar a eso. Son ucronías. Sí, es una ucronía, pero crea interés, la verdad, esas incógnitas. Totalmente. Y bueno, Denis, hemos hablado del libro entero. Literalmente en el libro hablamos de todos los temas que hemos tratado, todos y cada uno. Es un libro que se lee rápido, que tiene mucho interés y yo os recomiendo encarecidamente que lo leáis, lo saca además con la esfera de los libros y yo espero que vaya muy bien de ventas, que tenga una buena aceptación. Ya he visto que hay algún hater, pero viendo quiénes son, creo que dicen mucho de ti y bueno, que te critiquen. Y nada, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. El placer ha sido mío, Roberto. Y siempre que quieras que saques cualquier cosa, lo que sea, esta es tu casa. Muchas gracias. Y seguirle en su canal de YouTube, Forgotten Heroes. Pronunciado a mi manera, pero lo podéis buscar igual. Muchas gracias, Roberto.